buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestra afición aquí en el canal Sangre, Oro, Plata. ¿Qué ha pasado? Día absolutamente histórico, viernes rojo, rojísimo, último viernes de enero, cierre mensual, realmente apocalíptico, hecatombe de los metales preciosos. Oro menos 9%, plata menos 27%, sí, has escuchado bien, menos 27% en un solo día. Este día se va a recordar. Y ahora, una vez que ha finalizado la carnicería, de momento, tenemos que pensar qué nos espera la semana que viene, el mes que viene y en general todo 2026 en oro y plata. Para intentar visualizar qué nos espera, los riesgos que tenemos ahí delante, hemos invitado al grandísimo J.L. Marín, que nos va a echar una mano a ver los pozos del café. Y no solo en oro y plata, sino además en SP500. Vamos a comentar el dólar, importantísimo. Vamos a comentar Bitcoin, que puede dar señales de entrada. Vamos a comentar los máximos de SP500. Vamos a comentar cómo está el sentimiento de mercado, todo el mundo dentro. Acompañadme, que es una charla larga, amena y creo que esclarecedora. Pone todo encima de la mesa. Y vamos a empezar por este análisis de oro menos 9, plata menos 27. ¿Qué ha pasado? Los papelitos han hecho correr la sangre. Dani, he acumulado plata en la subida y este menos 27% me ha abierto en canal literalmente. ¿Qué ha pasado con la plata física? Bueno, pues es que básicamente lo que ha pasado es que no has visto este episodio. Plata 100% beneficio, 0% riesgo. Eso es imposible, Dani. No puede ser. ¿Cómo puede ser? Pues sí, sí que es posible. Y lo hemos comprobado incluso en un día como el de hoy, donde ha habido caídas masivas y nuestra plata nos aguanta el precio mínimo. La ventana de oportunidad se está cerrando porque llevamos ya más de 2 semanas con esto. Fuimos los primeros, lo importante es llegar primero y en este caso aún más. ¿Cómo se llega primero? Pues estando en Patreon, estando en el Patreon del Dragón, Dragón Oro Plata, 2 horas de contenido exclusivo cada mes. Este mes, plata 100% beneficio, 0% riesgo y un episodio de petróleo, inversión en petróleo. ¿Has visto lo que ha hecho el petróleo en las últimas 2 semanas? Bueno, pues en Patreon tenían todas las claves para ganar con esta subida del petróleo y del Discord. ¿Qué vamos a decir del Discord? ¿Cómo nos hemos organizado para que esta estrategia de plata 100% beneficio, 0% riesgo llegara a la mayor cantidad de suscriptores? Y vamos a decir que una gran parte de ellos se han aprovechado de la estrategia. Yo que tú echaría un vistacito. Patreon, Dragón, Oro, Plata. Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Deb, vuestro anfitrión, aquí en el Apocalipsis Oro Plata, la que se ha montado, cataclismo absoluto en el oro y la plata este último viernes de sangre, a paladas ha habido sangre, a paladas. Y como no entendemos muy bien qué está pasando, se me ha ocurrido, por supuesto, llamar a un buen amigo que de estas cosas sabe un puñado. JL Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Un placer, un honor siempre estar por aquí. Yo también espero que tú me respondas algunas preguntas porque lo que estamos viendo no tiene precedentes y da un poco de susto. Pero Escándalo bueno, un placer absoluto. estar aquí. Escándalo. Bueno, así hablando a números gordos, gordísimos, nos hemos encontrado con caídas históricas, absolutamente históricas en la plata y en el oro. Caídas que no se habían visto en el oro, creo que en 40 años, de los años 80, y la plata en un día, pues yo creo que nunca.
No lo sé, corrígeme, ¿tú sabes de No, historia de esto o nada? correcto, o sea, hemos visto un 38% de caída en un día en plata, 15% en oro. Esto es algo que no tiene precedentes. De hecho, comparado con datos históricos, hablaban de que esto era un sigma 10, era como un evento financiero histórico que matemáticamente parece improbable, ¿no? Es decir, que cayese tanto un activo que obviamente no suele tener esta volatilidad. Es algo que no estamos acostumbrados a ver en los metales. ¿Vale? Esto es más propio Totalmente. de otro tipo de activos. Aquellos viejos tiempos, JL, en los cuales cuando te caía o subía más de un 2% el oro era, bueno, pues una cosa rarísima. Estamos hablando de un 2% cuando el oro andaba por 1.800, 1.900, $2.000. Nos estamos acostumbrando a una volatilidad muchísimo más elevada en porcentualmente. Hablamos de que un día te sube un 4, otro día te baja un 6, otro día te vuelve a subir otro 4, que yo no sé si es un tema de mercado, es un tema de liquidez. ¿Por qué esta volatilidad del oro tan extraordinaria? ¿Y qué te parece? A ver, yo esta semana sí que empecé a ver muchas alertas que me hacían preocuparme y en mi canal, creo que en torno al martes, publiqué un vídeo en el que dije voy a empezar a recortar y vender plata principalmente, ¿no? Y ahí te lo comenté que también Sí, lo vi, recorté lo vi. muchas de las mineras que tenían los metales. Desde un punto de vista simplemente de análisis técnico como trader. Y estamos hablando de plata, papel. Plata que tenía apalancada, ¿vale? Os puedo enseñar por aquí para que os hagáis una idea. Yo estaba apalancado en plata cuando empecé a ver que tenía una ganancia de un 1000%, algo que nunca esperé ver en la plata, pues obviamente era un poco preocupante. ¿Qué está ocurriendo? Se habla de, bueno, personalmente yo lo que creo que estamos viendo es una especie de guerra monetaria, ¿vale? ¿No? Porque seguramente lo has escuchado, ¿no? Hay muchos rumores de que si China ha estado haciendo maniobras para retirar lo que sería metal físico, pero a cambio vender warrants y movidas así. Entonces, yo creo que seguimos en ese mundo en el que estamos viviendo una especie de guerra comercial con el tema de los aranceles, guerra económica, hay una guerra por las monedas. Estados Unidos está haciendo todo lo posible por mantener el dólar hegemónico y al mismo tiempo tenemos un bloque, el bloque del este, podemos llamarlo, que han dicho tenemos que hacer algo porque estamos bajo el yugo de Estados Unidos, ¿no? Y es preocupante en el sentido de que yo te decía que hoy estoy preocupado no porque caigan los metales, porque caiga la plata y el oro, sino porque creo que lo que estamos viendo son signos de que estamos en un sistema que se está rompiendo. Un sistema en el que, por ejemplo, hay desconfianza ante el dólar. Y es una de las razones por las que hemos visto esas subidas y esas acumulaciones de oro y plata por parte de los bancos centrales. Y luego, pues, obviamente hay desconfianza en todos los sistemas tradicionales financieros. Y eso si le sumas que seguramente, pues, y es que son rumores, entonces no lo sé, pero se habla de que China podría haber estado retirando metal físico de los exchanges. Luego sabemos que también había una falta de material, o sea, perdón, de metal en el COMEX, ¿no? Y especialmente de plata, por eso había un squeeze. Entonces, las razones no las sé, pero a nivel Ah, técnico, cuando empiezas a ver este tipo de volatilidad, yo sé que esto no es minoristas vendiendo, yo sé que esto es agentes bastante más poderosos. Y por eso creo que estamos hablando de una especie de guerra monetaria que se está librando potencialmente entre Occidente y el bloque del Este, a los que les interesa bastante el oro y el metal. Y un bloque sí, occidental que, como bien sabéis, quiere someter a toda la población bajo un sistema digital. Entonces, ¿quiénes pueden estar detrás de tirar estos precios? Pues, si pienso mal, la gente de Occidente, ¿no? Porque ya te digo, esto no creo que son minoristas, este nivel de volumen de venta. Ni una cuestión de algoritmos, esto seguramente es una distribución orquestada y coordinada por grupos bastante poderosos. Llámalo Wall Street, llámalo Banco de Occidente, de Inglaterra, de Estados Unidos. Esa es sí, mi hipótesis. porque el desastre absoluto fue una vez que China estaba cerrado, que Shanghái estaba cerrado. De hecho, Shanghái mantiene, como fue cierre en torno a
pues media tarde, un poquito por la mañana europea, cerró en 122, Shanghái. Y O aparte, sea, ahora sabes que mismo, hay una gran diferencia, ¿no? Entre el precio de la plata en lo que es el mercado de Shanghái y el precio de la plata en el totalmente, COMEX. totalmente. Entonces, algo se está cociendo aquí y ya te digo, esto no es tu tío Paco y tus coleguillas metaleros vendiendo. Esto es bastante más gordo, ¿no? Porque los metaleros no estáis vendiendo. Y estamos hablando aquí de derivados, futuros, estamos hablando de los metales versión papel, que son los que Sí. están creando este desequilibrio, ¿no? En los precios. Entonces, no lo sé, yo estaba preguntándole ahí un poco a la inteligencia artificial que me contase cómo estaban los precios, la disparidad entre el precio de, pues eso, del COMEX y del Shanghai Exchange y parece que hay una diferencia del 60%. ¿No? Me decía que, por lo que estaba viendo ahí, en China la cotización estaba a 125 en la plata y en el COMEX Exacto. en Estados Unidos 78. Estamos hablando de un 60% de diferencia, ¿no? Un premium de 60% o una divergencia brutal. Entonces, es preocupante. Es preocupante porque es lo que intento insinuar, que obviamente no tengo ningún tipo de pruebas, es que esto es algún tipo de manipulación bastante gorda. Porque ya te digo, esto no Sí, son minoristas no, vendiendo. no, 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 desde luego que no. Es una cosa que yo no dejo de decir en Twitter. Es que si nos queremos, que es que porque tres tíos hagan cola en oro, para comprar dos monedas de oro o una moneda de plata en Singapur o en Australia, el oro sube o el oro baja, estamos totalmente engañados. Es que esto no tiene nada que ver. Aquí están jugando las grandes ligas. Nosotros somos, bueno, intentamos rascar lo poquito que podemos, sabiendo que las tendencias, lógicamente, de medio o largo plazo tenemos confianza en ambos metales, pero que no tiene nada que ver con el metal de tocar, como bien dices. No, no, no tiene una correlación. Claro, nosotros no podemos influir absolutamente en nada. De hecho, oro en minorista, en lo que son monedas, es una cantidad ridícula. Y en plata, pues un poquito más, pero hablo en Claro. porcentaje en cuanto a lingotes y monedas, que creo que son menos de 200 millones de onzas de producción de lingote moneda en consumo anual, de los cuales muchos de esos lingotes son lingotes tipo LBMA o lingote tipo COMEX, que va también para industria. O sea que realmente es de 800 millones que puede haber de inversión. No llega ni al 10, estoy convencido, ni al 10% a nivel mundial. Con lo cual hablo inversión pues eso, de monedas, lingotes pequeños, lingotes de kilo, cositas de minoristas, ¿no? De cositas de tocar un poco más menudeo, que era la palabra que estaba buscando, de menudeo. El resto, las otras 700 millones de onzas, 700 y pico millones de onzas es la demanda mundial, es de industria, bueno, no de industria, pero entre fotovoltaica, entre electrónica, bueno, pues es lo que se está llevando la palma, desde luego. Para que te hagas una idea, a nivel mercado, entre oro y plata, en las últimas 24 o 48 horas se estimaba que había habido un movimiento de 15 trillones de dólares. Eso es Una la locura mitad del absoluta. GDP de Estados Unidos. La mitad del GDP de Estados Unidos. Que Por la eso te digo que absoluta locura. eso no son los minoristas vendiendo, No, esto no. no es el tío del bar ni el taxista que está vendiendo ahí sus monedillas, no, esto es un ataque coordinado. Absolutamente. Eh, yo, como digo, creo que hay una guerra monetaria. Hemos visto a Estados Unidos hacer en los últimos años y especialmente en las últimas semanas muchos movimientos para asegurar la hegemonía del dólar y especialmente el petrodólar, razón por la que están en Venezuela seguramente, razón por la que tienen interés en Irán. Es el último país que les queda por controlar o tener influencia en el Golfo Pérsico. Y obviamente tenemos otro bloque del mundo que han decidido que pues tienen que salirse de ese sistema dólar, tienen que salirse del SWIFT, porque si no les pueden poner en sanciones, como vimos con la guerra de Ucrania. Y obviamente están haciendo todo lo posible, ¿no? Por, eh, por luchar con ese yugo de Estados Unidos. Incluso en Europa lo hemos visto, ¿no? Es decir, vale, los europeos que han dicho que nos quieres quitar Groenlandia, vale, a lo mejor no podemos ponerte sanciones, no podemos luchar contigo con tu ejército, podemos vender bonos Deuda. americanos, Exactamente, podemos vender bonos, dólares. Y eso es lo que bondos estamos viendo que usanos. ocurre también en ese bloque que digo del este. Entonces, estamos en una guerra comercial, una guerra económica, una guerra monetaria
y estamos viendo cómo hay pues titanes peleándose por el control de las materias primas, de las básicamente, y la materias hegemonía del primas dólar. y de todo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. Sí que hemos visto movimientos y volatilidad en el dólar. La última vez que hablamos, Sí. estuvimos hablando de este gráfico, que es el gráfico mensual del dólar, donde yo tenía este canal dibujado. Y en el último vídeo que hicimos, en 2025, pues hablábamos de, ojo, que el dólar se está acercando mucho a este nivel y quiero ver qué hace, ¿no? Si rebota o no. Tuvimos una perforación bastante interesante, he mostrado aquí un poco en 4 horas, y sí que es cierto que ayer, pues bueno, esta semana el dólar se ha estado rebotando bastante fuerte ahí. Un dólar fuerte, históricamente, pues es negativo para los metales. Pero Totalmente. tampoco estamos viendo un dólar que pegue un movimiento brutal, ¿no? Para que elimine 15 trillones de dólares del mercado de metales. Sí, no es excusa, desde luego, para nada. No, De no creo hecho, que el sea la euro razón. dólar no ha variado tanto, efectivamente, ha perdido un poquito el euro, pero no es nada significativo. O sea, nada que de movimientos históricos en el dólar, pero lejísimos de eso. No, claro que no. De hecho, hemos visto un dólar mucho más bajo, ¿no? En 2020, 2021, 2018, etcétera. O rebotes mucho más fuertes también que no han movido tanto los metales. Pero bueno, lo que te quiero decir, obviamente es especulación, no sabemos exactamente qué está ocurriendo, pero todo apunta a que hay cierta manipulación o es parte de esa guerra monetaria. Eso es lo que yo creo que está ocurriendo. Luego, a nivel técnico, esta semana sí que yo, por lo menos, empecé a observar signos de peligro, ¿no? Signos de que estos movimientos ya no eran normales. Y si queréis, os puedo contar un poco más sobre las cosas que he ido viendo Venga, y luego dale. podemos hablar de mercados también, ¿vale? Todo lo que queráis. Pero bueno, un poco por transparencia. Yo ya en mi canal, pues hace días os le contaba a mi audiencia que iba a vender plata, ¿vale? Y de hecho hice un vídeo sobre eso y Y yo te estaba leí en Twitter, posicionado. por cierto, que lo dijiste, efectivamente, Tenía te aquí leí una en Twitter. posición en plata, como puedes ver, tenía más de un 1000%, ¿no? Entonces dije, si no empiezo a recortar esto, seguramente me arrepienta, ¿no? Aquí podéis ver otras posiciones que tengo en Nasdaq, en Bitcoin, ETFs y tal. No estoy en esos niveles de locura que estaba viendo en la plata, ¿no? Y eso me hizo también decidir vender muchos de las Mineras. mineras que tenía, que también estaban muy, muy disparadas y como bien sabes son muy volátiles. ¿Qué cosas empecé yo a ver que me hicieron pensar esto no es normal y lo veo peligroso? Pues muchas, muchas señales, ¿vale? Por lo menos, y si recordáis algunos vídeos que hemos hecho antes en el canal, también estuve hablando de este indicador, TD Sequential, la última vez que hablamos, Sí. y cómo hablábamos de esos 9 que nos indican potencial giro o por lo menos final de movimiento, ¿no? Y yo ya tenía en la plata, desde mitad de enero o así, ya tenía un marcado aquí un 9, con lo cual ya estaba un poco preocupado. Aparte de, vete a ver el indicadores de sobrecompra, estamos en niveles muy altos. Si voy a ver una gráfica eh, mensual, ¿vale? De la plata, pues date cuenta que no teníamos tanta sobrevaloración en la plata desde, o sea, ni en el 2011, o sea, no habíamos visto algo así desde la crisis de los 80, ¿vale? Y periodo de guerras, Segunda Guerra Mundial, 1932, etcétera, que estarían niveles bastante más altos. Pero ya para mí era preocupante porque es lo que te digo, estaba muy, muy, muy sobrevalorada la plata. Ya sé que tenemos escasez, que había un short squeeze y que obviamente nunca sabes cuándo va a parar. Pero siempre que he visto un movimiento parabólico en un activo, da igual que sea un metal, da igual que sea un cripto, da igual que sea un penny stock, sé que los movimientos parabólicos no pueden prolongarse en el tiempo, mucho tiempo, simplemente porque se agotan, hay un agotamiento en algún momento, entonces tiene que haber algún tipo de pausa. Esas son algunas de las razones por las que yo empecé a plantearme que igual era el momento de salirme de la plata especialmente. Pero tampoco podemos comparar los metales con el dólar, porque sabemos que el dólar es un papel que cada vez se deprecia más, cada vez está controlado, que siguen imprimiendo y tal. Entonces, yo empecé a mirar los metales, o mirar la plata en este caso, comparada con el oro, ¿vale? El ratio oro-silver, Ay, oro-plata, amigo. Sí, sí, ahí está. y ahí es donde me di cuenta, creo que es interesante o que sería importante, por lo menos para mí, que tengo un apalancamiento en plata muy potente, empezar a recortar. Si yo empiezo a ver este ratio de oro-plata,
¿vale? Y aquí voy a utilizar este indicador que se llama Volume Profile, simplemente para ver dónde está la, el- la gran mayoría de volumen, ¿no? En este indicador. Pues daos cuenta donde me dice que está la media, está en torno a 67, ¿vale? Normalmente el oro suele estar más valorado que la plata, pero en las últimas décadas, ¿vale? En los últimos 30 años, oro plata han estado en ese canal entre 60 80, de media me está diciendo un 67. Estos últimos días hemos visto que este ratio caía a 43. Significa que la plata está extremadamente sobrevalorada en relación al oro, ¿vale? Entonces, para mí eso era preocupante, de eso habló en ese vídeo que publiqué esta semana y dije, Sí. yo personalmente voy a empezar a recortar. Y estamos hablando de plata papel, no estoy hablando de plata física, ¿vale? Pero estas son algunas de las razones por las que yo Sí. personalmente estaba preocupado y empecé a hablar de esto. De hecho, Y, un inciso respecto a esto del ratio oro-plata, sacamos un Ujú. episodio en Patreon especial para suscriptores, en el cual hice una tabla bastante amplia de ratio oro-plata y cuáles eran las posibilidades, los escenarios en los que podíamos encontrar. Para, bueno, la gente que vio, suscriptores que vieron el episodio, literalmente dije que por debajo de 50 vendieran a su suegra a los turcos para comprar oro, ¿eh? Porque la plata no tenía más recorrido. Incluso estos últimos días, con la plata a 116, 117, me decían, Dani, tienes que actualizar el cuadro porque se te sale de rangos, claro. ¿Cuándo ha estado la plata 40? ¿No? Claro. Recientemente. Y cuando digo recientemente hablo años, Bueno, no hemos años y visto años. eso desde 2011, o sea De que 2011, por eso digo, ¿cuándo hemos visto hace 15 años esto? Y dice, pues tendrás que ampliar los rangos de la tabla, ¿no? O sea, hazla más grande. Y digo, no, espérate a que se estabilice todo esto y si de verdad tiene esto un recorrido, yo rehago el episodio y seguimos, ¿no? Pero la verdad es que daba muy mala espina esos rangos. De hecho, dentro del canal y tal, se desaconsejaba la compra de papel a estos niveles. La parte de físico lo desarrollamos de una manera, con una estrategia en la cual no podíamos perder. Hemos estado trabajando en ella los últimos 2 semanas, 3 semanas prácticamente, con una estrategia física que, bueno, ya comentaremos, en la cual no se podía perder. Efectivamente, no se ha perdido, se compró, da igual lo que baje la plata, pero no puedes perder. Y ha servido para acumular plata a buen precio como base a un montón de gente. Pero ya digo, el papel daba pánico y a la hora también de compra-venta la gente me decía, pues quiero comprar, quiero vender, ¿a cuánto compra, a cuánto vende? Tú no puedes comprar, vender con oscilaciones de 8, 10 dólares cada 2 horas o cada 3 horas. ¿Qué precio pones? Si ya te está cambiando. No te puedes subir, pues eso, yo qué sé, quiero comprar oro. Digo, pero si es que lo pones ahora a la venta y dentro de 2 horas son 80 euros más, que no puedes hacer eso, o al revés, ¿no? Entonces, la idea era, y lo que hemos transmitido era precaución, comprar plata con la seguridad, con esta estrategia de riesgo cero, ¿eh? Y el oro muy medido en oportunidades. Y sobre todo estar tranquilos y a la expectativa, no volvernos locos, no vender, no comprar, no hacer locuras. Y esa era un poquito la estrategia que hemos tenido en físico, porque, como bien dices, el ratio oro-plata menor de 50, pues eso, rarísimo, rarísimo. claro, ahora tenemos que plantearnos, ¿es esto una oportunidad? Eso es lo que vamos a tener que observar los próximos días, ¿no? Simplemente por matizar ese punto, ¿no? Simplemente utilizando este indicador que Volume Profile me dice que de media todo el volumen está en torno a 68, ¿vale? Entonces, ahora en lo que estamos viendo esta semana, con esta corrección del viernes, ese ratio ha vuelto a 57, estaría entrando más cerca de esa franja, que por lo menos en los últimos 30 años nos ha dicho que la plata, Se ha respetado en general. claro, la plata estaba mejor apreciada con relación al oro. Con lo cual, vamos a ver qué hacer los próximos días. Esta corrección podría ser un ajuste de precio que ponga esto un poco más interesante, ¿no? Pero Pregunta, obviamente, JL. con ese nivel tan bajo que teníamos en este ratio, Sí, no era pues sostenible era peligroso. No el era el momento inicio. de comprar para nada. No. ¿Vale? Pregunta, JL. Hablábamos antes de esta lucha de entes, de esta lucha de bloques. Ahora le toca mover a Shanghái, porque claro, son los primeros que van a abrir este domingo por la noche.
que abren, ya sabéis, a partir de las 12. ¿Tú qué crees cómo va a reaccionar Asia? ¿Cómo va a reaccionar Asia a estos 50-60 dólares de gap, de premium que hay entre el oro y la plata, sobre todo la plata Claro. de COMEX y el EBMA, frente a la plata de Shanghái? Arbitraje, no arbitraje, se van a poner a comprar como locos, van a pedir entregas, porque aquí hay varias consecuencias. Y es que Sí, todos los que tengan plata papel a estos precios de, pues eso, 80 y pico, si consideran que efectivamente hay un déficit físico de tocar, van a pedir entregas y van a poner en un aprieto a COMEX a estos niveles. eso Entonces, sería peligroso, sí. claro, entonces, La ¿cómo lo verdad es que ves? Bueno, no, perdona, dale, la dale. verdad es que no lo sé, porque como estamos viendo algo Sí, nunca visto, inaudito, totalmente. entonces, mira, la única vez histórica que algunos recordarán en el tiempo en el que hemos visto algo de este estilo es cuando el petróleo bajó a negativo. A negativo, Bajó a negativo, efectivamente, en ¿vale? Y 2020. era una cuestión también de escasez y obviamente todos los derivados se volvieron locos y estamos viendo algo parecido. Entonces, no sé qué va a hacer Asia, voy a estar atento a ver qué hacen. No me extrañaría si vemos cierto rebote inicial, pero ya no sé si a continuación de ese rebote seguimos cayendo o nos vamos para arriba. Sí que sería normal que haya un periodo de ajuste o un periodo como una pausa en estos rallies tan agresivos y en estas caídas. Entonces, un poco de consolidación creo que sería lo más común. Pero como bien dices, si entra pánico y empiezan a exigir la entrega del metal físico, pues vete a saber lo que puede ocurrir ahí. Allá no lo sé. Es que es No lo sé, una pero pasada va a ser interesante. esto. Sí, sí, Sí sí, es una que, auténtica pasada. sí que he visto, quiero mostraros otro gráfico que también me parecía bastante interesante, que es el de el valor de mercado del oro con respecto al dinero en circulación M2 de Estados Unidos. Y obviamente este gráfico ya no está actualizado a datos del viernes, puede haber cambiado un poco, pero este gráfico para mí también era preocupante porque no hemos visto algo así desde la gran recesión, 1930-1932. Las únicas veces que hemos visto históricamente el valor de mercado del oro estar más de un 100% por encima del dinero en circulación, porque sí que efectivamente hay muchísimo dinero en circulación, hay muchísima liquidez. La liquidez, como hemos hablado en muchos vídeos juntos, es buenísima para el oro, para los activos, para Bitcoin, etcétera. Pero los momentos históricos en los que el oro, el valor de mercado del oro ha estado por encima de más de un 100% por encima de la liquidez, solo ha sido en la crisis de los años 80, que teníamos inflación brutal, bueno, o Estados Unidos tenía inflación brutal con tipos de interés muy altos y hubo una recesión, o la Gran Depresión, que también era una situación bastante extrema. Y ahora mismo no estamos viviendo nada de eso. Ni tenemos tipos de interés altos, ni tenemos inflación, ni estamos oficialmente en ningún tipo de recesión. Por lo menos en Estados Unidos, los datos de GDP, sean manipulados o no, hablan de crecimiento y se espera más crecimiento en 2026. Entonces, estamos viendo algo único, algo que no hemos visto jamás en la historia. No sé cómo compararlo. Sí, Para mí eso es totalmente. preocupante porque es otro signo más de que los sistemas se están rompiendo. Hay total desconfianza en el dólar, hay total desconfianza en los gobiernos, hay total desconfianza en el sistema financiero. Para mí es muy preocupante porque estas cosas las venimos hablando por mucho tiempo, pero ahora ya estamos viendo signos Sí, sí, lo bastante estamos claros. viéndolo, las realidades, cómo cambian Estamos paradigmas, cómo viviendo. cambian sistemas. No lo que decía antes, yo qué sé, hace 3, 4 años que el oro subiera o bajara eh, un 2%, Y pues era era locurón. muy, 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 muy raro. Y ahora, pues el intradía 100 arriba, 50 abajo, un -3, un +5, o sea, una auténtica locura, un activo en teoría muy estable como es el oro, que extraña. Bueno, la plata siempre ha ido a su bola y está muchísimo más loca, pero el oro, que en teoría y en la práctica debiera ser un activo bastante estable, no está respondiendo de esta manera. Yo diría que en el último año, me atrevería a decir, más o menos, así hablándolo en un amplio espectro temporal. ¿No? Porque el oro sí que ha subido y lleva subiendo desde 2022, pero de una manera bastante escalonada.
ordenadita, ¿no? Es decir, oye, pues venga, $20, tal, entre semana, pues entre semana a semana, pues 30 arriba, luego te corrige una 10, venga, otros 20 arriba, y era una cosita como, como construyendo, ¿no? Con base. Pero lo que ha pasado en los últimos 6 meses, y especialmente en los últimos 3 meses con el oro, no tiene ningún sentido. O sea, $200 en un día. Digo, pero bueno, pero ¿esto qué es? Bueno, la plata, pues eso, desde finales de agosto, que podríamos entender, pues debido a esto que comentabas, ¿no? Esta escasez de físico, ese apetito de China. También China ya había anunciado que ha cerrado las exportaciones de plata, o por lo menos controladas, es decir, cerradas. Al extranjero, etcétera, etcétera, dices, oye, pues viene viento de popa para la plata. Pero vamos, lo que ha hecho de estar en 35, 36 a finales de agosto, a plantarse en 100, o sea, hacer un multiplicado por 3 en apenas pues septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en apenas 4 meses ha multiplicado por 3, pues hombre, pues no tiene mucho sentido. Idealmente debería haber tenido que construir poco a poco como hizo el oro de 2022 a 2025 mediados. Sí, pero no ha sido así. No ha sido así. Evidentemente, a todo el mundo que tiene plata, pues pues eso, con las serpentinas y todas estas cosas. Especialmente la gente que tiene plata, y la gente que tiene plata física ya hace años. Ya las tiene guardaditas en el cajón, pues a disfrutar. Pero que no era sostenible y que la parte de mercado de verdad no tenía mucho sentido, desde luego. Sí, por eso te digo que estamos viviendo algo nunca visto y no sé qué decirte ni por dónde Sí, empezar. sí. No, En base claro, a es ese que ratio que hablábamos de oro-plata, si efectivamente esta corrección nos permite volver a niveles más normales dentro de esa franja, pues sería uno de los indicadores que podríamos utilizar para entender que tenemos un precio más, sí, empieza más correcto, a ¿no? tener una estabilidad de precios. Es decir, Claro. yo considero que una estabilidad de precios de manera razonable, teniendo en cuenta esa escasez sistémica que hay de plata, que ni se va a arreglar el año que viene, ni al siguiente, porque no hay plata, pues yo en torno a 60 es una cosa, un ratio en el cual me sentiría cómodo o razonablemente cómodo. Eso es Entendiendo lo que que yo estaría atento en los próximos días. Quiero ver si entramos de nuevo a esa franja en la que nos hemos movido por 30 años y eso me haría pensar que la plata ya está ajustada de precio un poquito ajustada. mejor. Date Sí. cuenta cómo cayó pues desde ese máximo del jueves casi un 40%, luego se ha producido un rebote y es normal porque creo que estamos entrando pues en zonas de acumulación anterior, entonces los rebotes pueden ser también salvajes ahora. Sí, Y no me está claro. extrañaría si vemos pues alguna consolidación, mañana que habrá China y haya más rebote, luego que nos asentemos, no lo sé. Es que, ya digo, esto es tan loco que no sé ni qué decirte. Es que después, JL, es que incluso después de la caída del viernes, hablamos que la plata lleva en el año un 19%, 18,77% en enero, después de la caída. O sea, ¿pero qué es esto? Si te cae un 30 y tienes un 17, o sea, una auténtica locura. O sea, no estamos. Ya digo, a mí, ¿qué me gustaría? Y esto lo pongo en el libro de los deseos. Pues estar pues unos mesecitos, oye, que no pasa nada, ¿no? Estar ahí entre esos 80, 90, eso significa que vas a consolidar ese ratio 60, que te quedas un ratito por ahí. Efectivamente, yo soy un poquito más optimista porque yo no creo, o no debiera, llegar ese ratio oro-plata a la parte alta de ese canal, a los 80, o pasar hacia arriba, por este tema de déficit físico La que escasez, sí que hay en claro. plata, exactamente, que no la hay en oro, y que claramente se ha destapado en el último año. Ya veníamos de muchos años, por unos 3, 4 años, en los cuales faltaban cerca de 900 millones de onzas. Eso no se puede sustituir, eso es lo que hay. Y yo entiendo que tenemos que movernos en ese rango que has marcado para mí muy acertadamente, entre 80 y 60, y más tirando hacia 60, entre 60, 65, 60, 65, en la parte baja del canal. Oye, que hay temas geopolíticos importantísimos, cambios de parametral, pues que a lo mejor puede subirte más hacia la parte alta del canal.
75, 80, 77, 80, pues seguramente. Pero yo me sentiría comodísimo una temporadita en esos 60, para que los dos activos se asienten en esta zona para el medio y largo plazo. A mí es lo que me gustaría. O sea, me pones en la lista de deseos y a mí me gustaría que ocurriera eso, sinceramente. Claro, a mí lo que me preocupa, y obviamente no que ser negativo, pero lo que me preocupa, y esto lo he visto en los mercados, como decía antes, en todo tipo de activos, ¿no? Lo hemos visto en cripto, lo hemos visto en acciones, lo hemos visto en commodities. Normalmente cuando empiezas a ver un movimiento parabólico como este, no sabes cuándo va a acabar, pero sabes que eso no es sostenible en el tiempo. Sí, sí. Y cuanto más subimos, pues mayor volatilidad se produce, ¿no? Y en la plata podemos verlo en las crisis anteriores, la de los 80 también hubo movimientos parabólicos y hubo correcciones muy fuertes. Eso es lo que me preocupa, porque estos movimientos parabólicos históricamente pues traen una volatilidad muy salvaje. Muy Pero salvaje. fíjate, No digo que JL, esto que es lo que los... vaya a ocurrir, Sí, lo sí. único que digo es que históricamente hemos visto movimientos muy salvajes y es una de las razones por las que yo ya estaba un poco preocupado esta semana y dije voy a empezar a recortar posiciones que tengo Sí, apalancadas sí, y mineras. claro. Y obviamente no sé si nos vamos a un mercado bajista o no, y no digo que vaya a ocurrir porque no tengo ni idea, pero Sí, sí, no. eh, Bola de cristal. es preocupante porque los movimientos parabólicos no suelen durar tanto. Por lo menos tiene que No, venir una totalmente. pausa, tiene que venir un momento de consolidación. Ahora bien, ese dato de que hay escasez puede hacer que el precio se mantenga bastante alto. No tiene por qué caer a 20, quiero decir, ¿no? Puede quedarse No, muy, no, muy no, alto. no lo veo, eso sí No, que no no lo creo que veo. caiga a Fíjate 20. que los dos picos que has mencionado, el de los años 80 y el de los años 2011-2012, son por motivos distintos, estructuralmente distintos, ¿no? En los años 80 ya no sabemos la historia de los hermanos Hunt, que hemos comentado en el canal YouTube. Esto fue un tema básicamente de especulación pura y dura con papeles. Cuando se les acabó la parte de física, pues empezaron a especular con papeles. Es un mercado pequeñito, el de la plata a tocar. Y bueno, les deshincharon la burbuja en el momento en el que les pidieron más garantías, ¿no? Que luego podemos hablar de eso también, que no se me olvide, JL, porque COMEX ha vuelto a subir los requerimientos de margen. Pero bueno, eso lo podemos Claro, comentar porque con después. esta volatilidad pueden Claro, explotar claro, en claro. cualquier Entonces, día. Ese es el eh, problema. claro, entonces lo que han cortado o cortaron en su tiempo con los hermanos Hunt fue eso, ¿no? Les aumentaron un 50% los requerimientos de margen. Lógicamente, no podían efectuar esos pagos inmediatos en cash para seguir manteniendo sus contratos. Básicamente les cambiaron las reglas a mitad de partido y les hundieron. Entonces, a partir de ahí, pues lógicamente, como había esa subida artificial a base de papelitos, que luego esos papelitos los retiran porque no pueden y los hermanos Hunt se arruinan, pues se acaba la película, ¿no? Y 2011-2012 yo creo que fue un tema también puramente especulativo. Había plata de sobra, no un problema de déficit estructural para nada. Venían de años buenos, 2009, 2010, 2011, de buenos datos, bueno, pues, de un equilibrio y con surplus de plata, pero ¿qué tenían entonces? Pues eso, unos tipos cercanos a cero, en los cuales necesitaban, pues lógicamente, meter para poder sacar. Entonces, uno de los activos que se vio beneficiados de eso, de esas apuestas, de ese dinero, esa liquidez de gratis, fue la plata. ¿Por qué la plata? Pues por una razón muy sencilla. De nuevo, es un mercado pequeño, razonablemente pequeño, donde puedes mover el precio de una manera muy potente, como estamos comprobando ahora, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando se terminó un poquito la especulación, pues también se deshinchó. Esta tercera evento histórico ya es distinto, como comentaba al principio, por esto, porque está basado en un déficit sistémico. Claramente no hay plata, decíamos, menos 800 en los últimos 4 años. Eso es la número uno. La número dos es que más allá de eso, hay crecimientos de demanda industrial en dobles dígitos, año sobre año. China, especialmente fotovoltaica, es una auténtica locura, creciendo 14, 15, 16% al año. Y ya sabemos que para la fotovoltaica la plata es necesaria. También es un tema, como has comentado antes, un tema de lucha por los recursos, de lucha
contra el dólar, más que lucha contra el dólar, de independencia frente al Sí, dólar. totalmente. Y si no puedes, porque a ver, al dólar ahora mismo hay que ser honestos, o sea, el dólar es la divisa internacional de compra de commodities de mercado internacional. Cualquier cosa que vayas a comprar, petróleo, cobre, litio, trigo, lo que sea, cualquier cosa, cualquier producto manufacturado entre países se paga en dólares. Prácticamente siempre esos dólares tienen que existir, tienen que circular entre países, entre empresas, entre particulares. Entonces, no es una guerra contra voy a derribar el dólar. No, es un tema de voy a intentar ser lo más independientemente que pueda frente al dólar. Tener otra opción, que si quiero mandar dinero de China a, por ejemplo, Sudáfrica, ¿no? Que no sea en dólares, que no tenga que pasar por un banco americano, porque sabes, JL, que cuando todo lo que esté denominado en dólares, siempre antes o después te pasa por una especie de clearing bank Sí. que son los ojos de Sauron, ¿no? Del Sauron americano, ¿no? Que decide, pues sí, pues esta transacción me gusta, dale paso, o esta transacción no me gusta, bloquea, ¿no? Entonces eso es lo que un montón, especialmente países no alineados, tipo China, tipo Rusia, por supuestísimo, algunos casos Oriente Medio, Sudáfrica, Brasil, pues les gusta poquito, ¿no? Entonces, no digo que vaya a ser una lucha, pero sí que es una lucha por la independencia de sus propios sistemas. Y China, por varias razones, está especialmente interesado en tener esa lucha. ¿Cómo puede pelear China? Pues lógicamente haciendo acto de acumulación de materias primas y, por supuesto, oro, ¿no? Y esa es realmente la batalla, una batalla por intentar quedarse al margen lo más posible, que es imposible, quedarse al margen al 100% es absolutamente imposible, porque al fin y al cabo tienen deuda americana, a ver, es un sistema que lleva desde Bretton Woods los últimos 50 años. No puedes decir, pues me voy del sistema y ya, me voy mañana. No puede ser, no puede ser. Los bancos centrales tienen balances, China sigue vendiendo a Estados Unidos, sigue vendiendo a Europa, sigue vendiendo un montón de sitios. Entonces, claro, China necesita dólares, por supuesto que sí, y necesita Y si muchos. no le suben los aranceles, que acuérdate cómo están Exactamente, ahora, exactamente. gobernando aquí. Claro, Sí. claro. Y necesita un poco pues esa manera de aislarse del dólar lo más posible del efecto del taco effect, ¿no? De nuestro amigo Trump. Y bueno, pues eso es lo que está peleando. ¿Puntos a favor? Pues bueno, que en teoría, si Trump sigue diciendo lo de vamos a que el dólar se relaje un poco y sumas todo eso, ahí hablo a medio plazo, por supuesto, pues vamos a ver una consolidación como mínimo o repunte en materias primas, no solo de la plata, o sea, hablamos de prácticamente casi todo. Eh, y ahí puede haber una pequeña trampa que a mí me da un poquito de miedo, una trampa inflacionaria en el segundo semestre del año, si todo esto se consolida. Aunque claro, es que va a una velocidad todo esto de infarto, El petróleo insisto. también está subiendo. Eso obviamente Sí, puede traer señor. presiones inflacionarias a nivel Exactamente, global. a nivel Se global, complicaría todo bastante. totalmente. Se puede complicar todo bastante para el segundo semestre, a ver si va a ser en octubre, y no nos hemos dado cuenta. Y ya digo, no soy muy optimista, y más en los mercados también. Ya no vamos a hablar de oro y plata, a ver qué pasa en SP500 en máximos, que dices, madre mía, inmobiliario en máximos, está todo en máximos, que es una pasada. Sí, Entonces hay que verlo y ver cómo puede estar la historia. Aquí estás poniendo el West Texas, que exacto. efectivamente que ha pegado un subidón desde principios de año importantísimo. Estaba en 55, 56 y ha pegado un subidón. De hecho, hicimos episodio en especial en Patreon, en Discord, para la manera de aprovecharnos de esta subida de West Texas o de Brent, pues tocando ciertas empresas, tocando ciertos sectores, tocando cositas que realmente de momento están saliendo muy bien, porque se veía venir. No puede aguantar el Brent por costes incluso, ¿eh? No puede aguantarte en 55, ¿no? O sea, me refiero de una manera
no voy a decir indefinida, pero sí un medio plazo. No te puedo aguantar 2 o 3 meses en 55 el Brent o el Sí, West Texas. estaba haciendo suelo, por eso lo tenía aquí marcado. Sí, Era sí, totalmente. potencialmente un suelo. Estados Unidos se ha beneficiado de un crecimiento brutal en 2025 también de esa falta de inflación, sobre todo empujada por los hidrocarburos. Si esto empieza a subir, pues va a poner bastantes presiones inflacionarias y ahí vamos a ver cómo llegamos a esas elecciones de medio ciclo, a ese nuevo presidente de la Fed que viene, que quiere cortar tipos de interés, etcétera. Entonces, no se lo va a poner tan fácil el petróleo. El tema va a estar interesante. Podemos hablar de mercados también si Sí, queréis. sí, sí, Solo adelante, quería adelante. mostrarte aquí, mira, aquí en mi grupo de Telegram es totalmente gratis, os animo a que os apuntéis, ahí comparto ideas y cosas. Ahí ya había publicado ya cómo habían cambiado los requerimientos de margen de la plata el miércoles pasado. Sí. Seguramente el lunes vuelvan a cambiarlos, Y no, porque han después vuelto de a la cambiar ya, ¿eh? volatilidad. El viernes. Ah, Han vuelto a pues cambiar sí, otra vez, el pues 30. lo van a ir cambiando. Entonces, o esta semana, si sigue el Sí, meneo, sí, no, lo han seguirán hecho, cambiando lo han esto, hecho ya. Lo han hecho ya. De hecho, tengo porque las preparado porque liquidaciones van a me. ser brutales. Sí, sí. De hecho, tenía preparado para esta semana un episodio sobre los cambios de margen en Comex, que es cómo ha funcionado, porque sabes que ahora han cambiado las reglas. O sea, ya no es que lo hayan subido, es que ahora lo ponen un porcentaje del nocional. O sea, funciona de Interesante. manera distinta. O sea, no es un porcentaje fijo, sino está con un porcentaje variable. Y eso lo cambiaron el 13 de enero. Llevan cambiando, subiendo márgenes, pues habrán subido tranquilamente pues 7, 8 veces desde septiembre. 7, 8 veces, cambiando incluso algunos meses 2 y 3 veces. Siempre, por supuesto, subiendo márgenes. Eh, yo estaba preparando este episodio, viendo pues un poquito cuáles eran las tendencias, qué pasaba los días después o la semana después de que cambiaran los márgenes, ¿no? Cómo reaccionaba el mercado de la plata, cómo reaccionaba el mercado del oro y cómo reaccionaba el mercado del platino cuando ocurrían estos eventos. Lo que pasa es que lógicamente he tenido que interrumpir porque esto es más Ha surgido importante, ¿no? esto. Ha surgido, nada, solo ha surgido una caída del 30% de la plata. Entonces, claro, obviamente lo he pospuesto. Pero es un estudio pues, lo que llevo evidentemente muy avanzado y que es realmente Interesante. interesante, ¿no? Porque tienen que cortar en algún momento para que no se les vaya. O sea, esto es como atar en corto, intentar atar en corto, no en corto de inversión, sino en corto de lazo, ¿no? O sea, intentar que las riendas estén tensas, ¿no? Del caballo, porque si no se desboca. Y están cada vez tirando más del bocado del caballo, cada vez tensando más la. Y también ojo que el caballo también se puede mosquear, ¿eh? O sea que puedes tirar, pero hasta cierto punto, porque pues, si no puedes tener en el mercado, no va a haber nadie que vaya a entrar con esos requerimientos de margen tan brutales. ¿Por qué? Porque hay un movimiento Claro. pequeño y que te echa. Claro, con esos márgenes, tienes margen mínimo, hay un movimiento de subida o de bajada no espectacular y te deja fuera. Entonces habrá muchos players que no quieran entrar a este tipo de mercados, desde luego, Por con eso te estos digo que riesgos no me brutales. extrañaría si el lunes de nuevo vuelven a incrementar los requerimientos de margen, porque obviamente los bancos no quieren perder pasta, pero esto puede provocar liquidaciones de Liquidaciones muchas masivas, posiciones. claro, que además pueden ser contraproducentes si van el contrario vamos a decir, del impulso inicial. Ahí sí que se puede crear un short squeeze porque van a liquidar muchísimo antes posiciones que tienen que ser cubiertas al alza. Entonces, no es ese, vamos a decir, exclusivamente malo o esencialmente malo para la plata que reduzcan márgenes. En algunos casos, si la tendencia hacia arriba es clara, esas posiciones cortas se pueden cerrar y pueden propulsar aún más a la plata, lo que significa y lo que sería justo lo contrario de lo que pretende el COMEX, que tengan pues unas variaciones poquito a poquito, ¿no? En Claro, el día, un -1, un +1, un +2, un -1, un +2, y si se da ese efecto que, pues, bueno, pues propulsado por, yo qué sé, un evento, propulsado por una situación puntual o lo que sea, te pueden barrer con esos márgenes y que se sume, o sea, se multiplique y que efectivamente ocurra un squeeze. Y porque esto que estamos viendo, y eso es importante, y creo que lo he comentado, esto no es un squeeze. O
sea, un squeeze te sube cualquier activo, hablamos de 300, 400% en 3 días. Esto no es exactamente un squeeze, esto lo que es un movimiento parabólico que la gente, pues eso, ha empezado a poner papel, a poner papel, a poner papel, como has dicho, pero no es, siendo en sensu estricto, no es un squeeze. Lo que es pues eso, una apuesta que cada vez se apuesta más, se apuesta más, se apuesta más, se apuesta más, pero no ha sido un derramamiento de sangre de cortos que han tenido que ir a largo para cubrirse, etcétera, 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 que es lo que es un squeeze, ¿no? Entonces, ha sido una subida extremadamente desordenada, que se ha llevado por delante un montón de ratios, un montón de indicadores, un montón de todo, y que, lógicamente, pues que ha tenido que corregir porque no le quedaba otra. Sí, totalmente de acuerdo. No es un squeeze de cortos. Yo antes mencioné squeeze, pero quiero matizar que era squeeze de escasez de plata física. Sí, por supuesto. Que no Sí, es de yo por lo menos cortos te entendí, normal. ¿eh? Yo por Sí. supuesto te entendí. Yo es que a veces también, ojo, a ver, por tema de canal y por tema cuando me pongo a hablar, no, Silver Squeeze, ¿no? Y siempre ahí hago hashtag Silver Squeeze, pero quiero Claro, pero hablamos de aclarar. la escasez del metal, Claro, ¿no? y quiero aclarar también que es un poquito de cara a la galería, ¿no? O sea, si quieres ser sensu estricto, lo que es un silver squeeze, Sí, como ocurrió en el sería mercado del níquel, cortos cerrando posiciones. cerrando a muerte y que te sube eso, y te sube pues un 300, un 400% en 3 días. Esto es como si la plata está ¿qué decir? En 80, ¿no? Y el martes aparece en 350. Eso sí es un squeeze. Eso sí Sí, que es un, ojo, eso que sí que es ahora un es squeeze. cuando podría producirse cierto squeeze de cortos, porque ahora es cuando, imagínate, si ahora empiezan a hacerle muchos cortos, ahí donde sí puede haber gran volatilidad. De todas maneras, a nivel técnico, estamos en un nivel de precio más interesante desde mi punto de vista. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, el RSI también ha disminuido. A nivel diario, pues hemos ido de estar sobrevalorado a un rango medio. Estamos en esa media de 50 sesiones que históricamente se respeta bastante bien en los mercados alcistas. Y darte cuenta cómo, pues, luego estuvo rebotando bastante la plata ahí. Habría muchas, imagino que había muchas órdenes de compra en torno a este nivel, que es un nivel de acumulación anterior, como podéis ver, y ha entrado muchísimo volumen también. Entonces, yo personalmente quiero ver cómo nos movemos en este rango de precios, si efectivamente somos capaces de consolidar por aquí, poner algún tipo de patrón interesante, que te digo yo, y consolidamos o qué ocurre, ¿no? Yo ahora mismo no sé exactamente qué va a ocurrir, pero sí me parece que hay que destacar que estamos en una zona que ha sido acumulación anterior y que efectivamente con la media de 50 y tal, pues mucha gente seguramente estaría buscando compras. Ese, como ves aquí, ese techo pues ya estaba bastante débil y estaba siendo agotado. Muchas más acumulaciones han estado en torno a los 70 y en torno a los 80. Entonces ya nos estamos viendo un rango de precio más interesante. Quiero ver qué ocurre con ese ratio de oro-plata y si nos metemos en un rango que entendemos que es más razonable, creo que la plata será más atractiva. Ojo, ¿Vale? JL, que los inversores de medio largo plazo, los que nos gusta la plata y creemos en el activo y en el oro a 3, 4, 5 años, que es un rango en el que a mí me encuentro comodísimo. Estos rangos que se mueva un par de mesecitos entre los 75 y los 85, por decir algo, o entre los Sí, sí, 85 será y tal, oportunidad. consolida y tal, es una auténtica maravilla. Maravilla. Idem con el oro, que se nos mueva ahí 4.500, 4.700, 4.800, ¿no? Y que se nos quede ahí exactamente, incluso superando un poquito los 5.000 y aguantar esos niveles de 5.000 para hacer ese 5.000, que es un número precioso de esos que les encanta poder ser suelo, si son capaces o el oro es capaz de perforar eso y quedarse una temporadita, 4 o 5 meses por encima de 5.000, Sí, 5.100, ese no hace falta irse más 4.500 lejos, podría ser una una oportunidad de volver a oportunidad, entrar. correcto. Y esos 5.000, 5.100 que se queden unos mesecitos tranquilos para consolidar, para crear esa posición, porque las posiciones en los metales preciosos hay que crearlas poco a poco, poco a poco. O sea, son posiciones de años. Entonces, claro, hay que ir sumando, ir que hacer que la bolita de nieve sea un poquito más grande, buscando esas oportunidades que nos está contando JL en ciertos niveles de precio. Es decir, mira, oye, está en 4.500. Ahora puede ser un momento para poner o bien en físico, o bien un ETF, o bien, bueno, lo que cada uno considere, ¿no? O bien una minera, o bien, pues cada uno que vaya haciendo su propia cartera, su propia estrategia a estos niveles. A mí me parecía fantástico. Si quede en marzo, abril, esos 80 en la plata, 90 en la plata,
y 9 por 6,50, pues 5.200, 5.100 en el oro, que se quede unos mesecitos. Bueno, hombre, ¿dónde hay que firmar? Desde ya. Las correcciones son sanas en un mercado alcista. Totalmente, totalmente. ¿Vale? Porque lo que no quiere estar en sobrecompra constantemente. A nivel semanal, no lo mencionaba antes, pero también tenía un 9 en el oro. El oro, sí, lógicamente. Y eso me daba a entender que estábamos bastante llegando a zona de agotamiento, estábamos muy sobrecomprados. Entonces, un poquito de corrección, volver a niveles más normales sería positivo en un mercado alcista. No tiene por qué romper la tendencia y meternos en un mercado bajista, pero la verdad es que no lo sé. Entonces, va a tocar estar muy atentos a los próximos días, ¿no? Y, en fin, también los movimientos geopolíticos, todo este tipo de cosas pueden influenciar. Yo sí estoy convencido de que hay cierta guerra monetaria y obviamente seguramente son los que han provocado este movimiento y tal vez nos enteremos un poco más en los próximos días. Totalmente de acuerdo contigo. El cobre también ha tenido una corrección el cobre, ahí estamos también, otro que tal baila, que tiene, pasan cositas en el cobre y más que van a pasar. El cobre tiene, desde mi punto de vista, tiene un futuro también bastante brillante, ¿no? Porque si efectivamente nos movemos a este mundo de inteligencia artificial, centros de datos y tal, pues vamos a necesitar kilómetros y millas de cables de cobre, ¿no? Entonces, y entiendo que también hay cierta escasez. Hay bastante escasez. Es una escasez quizá un poquito más coyuntural, que la plata. La plata es más sistémica, pero sí el 2026 va a ser un año difícil para las mineras. O sea, no para las mineras, sino para esa oferta de cobre al mercado. Sí es cierto, y eso sí que es cierto, que el stocks de cobre en reserva son bastante altos. O sea, es decir, hay cobre en la alacena. O sea, ojo con esto. Es verdad que la oferta minera, por razones variopintas, entre que es cierto que cada vez se encuentra menos cobre, es cierto que ha habido mineras con problemas, accidentes varios, una especie de terremoto, otra un accidente, otra se le ha derrumbado, bueno, y ha dejado bastante tieso lo que es la parte de cobre y en mineras con un output, es decir, con una producción bastante potente, están muy mermadas o incluso en algunos casos paradas sobre 2026, algunas que hablan de 2027. Bueno, tenéis un episodio, por supuesto, en el canal de Dragón, ¿no? Y otro episodio que vamos a sacar también en Patreon ya mucho más centrado en la jugada. Pero no es, efectivamente, hay esa escasez, pero no es tan sistémica como es la plata, pero para mí es una commodity extremadamente interesante a estos niveles porque evidentemente ha subido muchísimo menos que el resto. Sí, yo creo que lo puedo hacer bien. Obviamente tiene un rally muy fuerte desde 2025. Voy a estar atento, por eso tengo ahí marcadas unas alertas. Sí me gustaría ver si hay alguna corrección más interesante para volver a entrar. Esto que tenemos aquí es un ETF de mineras, de cobre y mineras, que es bastante famoso, que tiene bastante volumen, por eso lo estoy aquí observando. Sí. Entonces vamos a ver qué ocurre. Ahora mismo todos los commodities están disparados, hasta el gas natural está. Bueno, lo del gas natural, fuerte. hablamos de la plata, pero lo del gas natural que ha sido en enero, o sea, ¿pero qué ha sido eso? ¿Pero qué tipo de locura? Bueno, Madre mía. olas frías, supuestamente en Estados Unidos tiene ahí un apocalipsis de nieve, Europa también se espera frío, tal, y bueno, pues imagino que va por ahí van los tiros. No lo sé muy bien, pero esas son las cosas que he escuchado. Sí que estoy atento a ver qué hace el gas natural. Ya te digo, todo está muy disparado. Si el gas natural sigue disparando y el petróleo se dispara, ahí tenemos presiones inflacionarias que van a poner las decisiones de los gobiernos y los bancos centrales un poco en juego. Entonces va a estar interesante. Si quieres, podemos hablar de mercados también. Vamos a mercado, vamos a SP500, vamos a Bitcoin, vamos donde tú quieras. Donde tú llévame de la mano, JL, que yo te sigo. Vale, mira, un poco por volver al dólar, el dólar va a ser clave en el resto de mercados, ¿no? Un dólar débil, ya sabéis que va a ayudar a que otros activos suban, ¿no? Si tu moneda se devalúa, pues los inversores, en este caso americanos, van a ir a buscar otro tipo de activos que se aprecien más. Metales, Bitcoin, acciones. Bitcoin está teniendo un día bastante malo hoy. Vamos a hablar de ello también si queréis ahora. Sí. Pero bueno, el mercado
está una situación bastante interesante. Seguimos teniendo incrementos de liquidez por todos lados, ¿vale? Aquí tengo la curva de liquidez que por ahora también se estima y se espera que siga subiendo, lo que estamos viendo en enero. Y ya te cuenta, pues el oro ha ido de la mano. Lo que pasa que ahora el oro está muy disparado, como comentábamos. El SP500 también va de la mano de la liquidez y obviamente a mayor liquidez en circulación, pues las empresas del SP500, Nasdaq, todo se beneficia y es lo que estamos viendo. Y Bitcoin es el único que está rezagado en relación a esta curva de liquidez, porque Bitcoin también ha seguido muy bien la curva de liquidez. Y con todos los temas geopolíticos que tenemos, falta de confianza en gobiernos, bancos centrales y tal, yo personalmente hubiera esperado que Bitcoin lo estaría haciendo mejor ahora, pero no es el caso. Ahí sí que creo que también hay cierta manipulación y creo que 2026 puede ser bastante interesante. A nivel ciclos de Bitcoin de 4 años, sí que hemos visto, bueno, técnicamente el ciclo acababa en 2025 y hasta ahora parece que es el caso. Técnicamente, en base a esa teoría de ciclo de 4 años, no sé si la conoces, estaríamos entrando en un mercado bajista. Yo creo que los ciclos pueden ser muy diferentes ahora, ¿no? Por muchas razones. Tenemos todavía tipos de interés bajos. Se espera que vengan más tipos de interés bajos, nuevo presidente de la Fed, las políticas de Trump, crecimiento económico, etcétera. Entonces, no sé si efectivamente vamos a un mercado bajista o esto es una corrección fuerte. Yo creo, tengo un poco de esperanza que Bitcoin todavía lo pueda hacer bien en 2026, pero por ahora el ciclo de 4 años lo ha respetado muy bien. Pero como te digo, es el único que no está teniendo una Sí, lo correlación veo positiva con la liquidez ahora mismo. El resto de activos sí lo totalmente. estarían teniendo. Totalmente, es el que se sale del guión, porque con Sí, SP500 potente, las tech potentes, Nvidia lo está haciendo muy bien, lo sigue haciendo muy bien, claro. metales, commodities, pues todo está como muy alineado, ¿no? Y la verdad es que lleva un año y vamos a decir, sí, desde principios de 2025, pues muy, muy flojeras. La verdad es que ya no es que no no mejora, es que empeora. Y dices, no se entiende. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No entiendo por qué Bitcoin no En está base a la alineado teoría con el resto. ¿qué te digo? De 4 años, estaríamos en mercado bajista, porque el pico era 2025. Sí, Pero yo creo pero que no va a ser el caso. Y quiero enseñarte la curva del ISM, ¿vale? ISM de Estados Unidos, que básicamente es pues compras industriales, el precio industrial y tal. Y para mí es uno de los indicadores económicos que nos ha mostrado en las últimas décadas si la economía efectivamente estaba fuerte o no. Y cuando vamos a comparar Bitcoin con el ISM, pues date cuenta, todos los picos de mercado de Bitcoin, que lo tengo aquí en naranja, han estado cuando el ISM estaba bastante potente, estaba por encima de 50. Todos los ciclos, 2013, 2018, 2021. Técnicamente, 2025, según esa teoría de ciclos, este sería el pico, pero la ISM está muy bajo todavía, porque venimos de toda esa hostia después de 2021, sí, 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 sí. 2022. Y ahora estamos en un periodo en el que sabemos que vienen potencialmente más cortes de tipos en los próximos meses. Se acabó el QT, es decir, la Fed ya no está reduciendo su balance, sino que ahora podríamos incluso entrar en una fase de expansión. Yo creo que la ISM va a seguir subiendo y eso me hace pensar que no estamos en una economía haciendo techo, sino que estamos en una economía que está empezando a crecer. Agradecer, sí, sí, pues increíble. Y Increíble lo que se eso, puede venir entonces. y eso me hace pensar que no hemos acabado de ver todavía los picos de mercado ni en SP500, ni en oro, ni en Bitcoin. Pero obviamente pueden venir correcciones por el camino y las Sí, sí, vamos a no, ver está y claro. 2026 seguramente nos va a traer susto, muchos sustos, ¿vale? Como este, como el del Exacto, viernes. exacto. Lo que te Creo que quiero va a ser decir un es año que, histórico en muchos activos, el 2026. Tengo esa bueno, sensación. 2026 va a ser un año complicado. Yo publico un vídeo donde cuento mis teorías de ciclos, puedo hablar un poco sobre ello. Sí, dale, En ese dale, vídeo dale. hablo más en detalle y creo que 2026 va a ser un año complicado. Es un año que seguramente va a asustar a mucha gente, pero ahí se va a dar la gran oportunidad también. Entonces hay que ser un poco valientes, ¿no? Porque si 2025 trajo sustos como el de los aranceles y tal, 2026 seguramente va a tener mucha más inestabilidad política. Por un lado, sabemos que el presidente de la Fed va a cambiar. Sí, sí. Y a los mercados históricamente les gusta testear al nuevo presidente de la Fed.
Además, que ya lo anunció esta semana su candidato, Trump, pero desde que se anuncia hasta que hay una transición y efectivamente toma el cargo, que puede ser para verano, el mercado va a tener incertidumbre e históricamente le gusta testear a su presidente de la Fed. Entonces ahí podemos ver gran volatilidad. Y luego, por otro lado, está el tema de si el Tribunal Supremo le cancela los aranceles a Trump, que todavía no está claro del todo, ¿vale? Porque le han ido atrasando, pero imagínate que ahora le dicen a Estados Unidos, oye, que no, que estos aranceles son ilegales. Pues le van a caer una cantidad de demandas a Estados Unidos de países y de empresas diciendo, dame la pasta de vuelta, ¿no? Entonces eso sería bastante peliagudo. Yo creo que como lo han ido atrasando, lo más probable es que luego haya una sentencia o una resolución favorable. Pero bueno, no lo sabemos. Lo que te quiero decir es que 2026 tiene pinta de tener mucha incertidumbre. Ahora mismo estamos en periodo de presentación de resultados. Hemos visto acciones como la de Microsoft tener una corrección interesante y creo que estamos, de hecho, a vuelta a un gap anterior donde potencialmente se pueda dar una oportunidad. Voy a mostraros rápidamente, tengo por aquí la tabla de... O creía que la tenía. Sí, tengo aquí la tabla de la presentación de resultados, más o menos. Ahora estamos a finales de enero. Significa que entre esta semana que acaba de terminar y la que viene, vamos a ver el grueso del SP500. Razón por la que hay cierta volatilidad en los mercados, ¿vale? Porque la semana que viene tenemos a Google, tenemos a AMD, tenemos a Pepsi, tenemos mogollón de empresas farmacéuticas y tal. Esta semana ya hemos tenido muchas de las tecnológicas, pero ahora viene la segunda mitad, ¿no? Y luego vendrá Nvidia en unas semanas, etcétera. Entonces, la volatilidad a corto plazo seguramente va a continuar. Yo personalmente esta semana abrí opciones puts en el SPY a modo de cobertura y también porque estamos en mercados haciendo máximo después de máximo después de máximos y sé que algún susto va a venir. ¿Vale? Sí, entonces, quiero mostraros... quiero mostraros, por ejemplo, bueno, el indicador este de la CNN pues, está en avaricia extrema. Si vamos a ver la estacionalidad, y ya que estamos, vamos a ver la del oro y ya nos pasamos a los mercados, la estacionalidad del oro el año pasado no se cumplió mucho, pero históricamente suele tener correcciones a finales del primer trimestre, febrero o marzo. ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre. El oro suele ser fuerte, especialmente en verano, como para finales de año. Pero en torno a principios de año, primer trimestre, el oro suele estar débil. Y es bastante similar a los índices. Si vamos a ver la estacionalidad del SP500, pues date cuenta, ¿no? En los últimos 2 años hemos tenido correcciones en torno a marzo-abril, que todo el mundo recordará. En los últimos 5 años, pues más o menos también, a 10, 15, 20 años, suele ser un periodo bastante débil en los mercados en el que nos dirigimos. Especialmente, bueno, son muchas razones, pero en torno a marzo ya se han terminado las presentaciones de resultados que estamos viendo ahora. Y el último trimestre del año, que es el que se está presentando ahora, es decir, el final de 2025, estamos viendo resultados ahora, suele ser de los más fuertes, pero después de ese periodo fuerte suelen venir periodos menos fuertes, o por lo menos históricamente, ¿no? Aparte de muchas otras razones. Y también una de las razones es porque se cierra la ventana de recompra de acciones y ahora mismo estamos en un mercado muy alto. Históricamente, cuando el mercado está tan alto, las empresas recompran sus acciones a un ratio mucho menor. En abril, la recompra de acciones fue salvaje, porque aquí todas las empresas sabían que era una oportunidad de comprar sus acciones. Cuando el mercado está tan alto, pues no solemos ver tanta recompra de acciones. Y si acaso lo que empezamos a ver es cómo muchos ejecutivos empiezan a tomar beneficios. Hemos visto muchos insiders vendiendo, lo cual es bastante normal. ¿Vale? A principio de año siempre empiezan a intentar vender, especialmente si el mercado está muy fuerte. Hemos visto ejecutivos de Netflix, hemos visto ejecutivos de Nvidia, hemos visto ejecutivos de Google, de todos lados. ¿Vale? Y esto creo que es bastante normal, que se empiecen a tomar beneficios. Entonces, hay muchos signos, en mi opinión, que me hacen pensar que sí, estamos en un mercado alcista. Creo que 2026 puede ser bastante fuerte, pero van a venir sustos por el camino. Entonces yo personalmente ya me empiezo a plantear
tener coberturas, por eso hablaba de las opciones puts que abrí y empezaría incluso a tener pólvora a mano para cuando se den las oportunidades. Ahora mismo todo el mundo está montado. Si vamos a ver encuestas de inversores, pues estamos en niveles bastante altos. Es decir, estamos en percentiles 90 y tantos de exposición a mercados. La mayoría de los inversores están muy alcistas. Claro, es que si no, JL, ahora mismo es la única manera con la degradación absoluta de dinero, o sea, de lo que es cash, o sea, de lo que son papelitos, es que tienes que estar montado sí o sí. Eso sí, en tus activos preferidos, el que tú quieras, SP500, Tech, Growth, Bitcoin, oro, plata, el que tú quieras, elige o haz una combinación de ellos, una estrategia, que siempre es muy sano eso de combinar estrategias. Oye, pues mira, estoy con SP500, algo Bitcoin, algo oro, ¿no? O estoy con plata, oil y no sé qué. Pero siempre tienes que estar dentro, porque como no estés dentro, te estás perdiendo la fiesta de una manera brutal y luego, sobre todo, eso, que no recuperas, o sea, que pierdes. O sea, si no estás dentro, pierdes ya directamente. Sí, lo hemos hablado. Estás dentro, puede que pierdas, pero si no estás dentro, pierdes seguro. Sí, recuerdo que el año pasado así os mostraba una gráfica en la que se veía que entre la degradación monetaria, tanto del dólar como el euro, junto con la inflación que había, si no estaba ganando un 12% al año, estaba más. Estás vendido totalmente. Y se está demostrando que es así. Y también yo creo que los metales, acciones, todo está disparado. Claro. Y yo creo que no solo creo que es así, es que también yo creo que eso tiene mucho que ver en esta subida de los activos, ¿no? Que lógicamente si estás invertido es para ganarle a ese 12%. Y en estas situaciones de mercados, cuando se publican carteras de gente, bueno, pues gente que publica sus carteras en Twitter o las muestra en YouTube o lo que sea, claro, el más bobo hace relojes y te saca un 15, un 16, un 18, un 20, porque a poco que tengas un poco, como ha subido todo, pues estás dentro, claro, entonces estás dentro, pues estás un 16, un 17, que no tiene nada que ver con sacarte un 15 o un 16, por ejemplo, que voy a decir yo, en el año 2003, por decir algo, ¿no? O sea, esos porcentajes cambian en función de cómo esté el sistema, cómo esté montado toda la parte macroeconómica y monetaria, y ahí es donde tienes unos niveles distintos. Entonces, claro, dices, es que me he levantado un 17 o un 20 o un 25% en 2025, soy un crack. Digo, no, es que el mercado es un 18. Claro, es que la media es un 18, tío. O sea, no puedes decirme que eres un crack haciendo un 25, ¿sabes? Entonces, bueno, claro, mira, eso siempre ocurre y lo vamos a ver una y otra vez. Cuando el mercado sube, todo el mundo se cree que es inteligente y que sabe hacer dinero. Totalmente. Es cuando viene el mercado bajista que se ve quién sabe y quién no. Y ahí empiezan cuando baja la moneda, ¿no? Es el que se ve quién está sin bañador. Bueno, piensa todo el tema cripto, ¿no? Todos los cripto bros que han desaparecido, no ahora, sino en los mercados bajistas y cuando el mercado sube salen debajo de las piedras y luego desaparecen rápido. Sí, totalmente. Entonces, el tema está en que 2026 seguramente no va a ser tan fácil como 2025, por las razones que expongo, sin hablar de temas geopolíticos, guerras o lo que sea que ocurra en Oriente Medio o donde sea. Porque también tenemos un año de elecciones de medio ciclo. Los años de elecciones de medio ciclo, históricamente, tienen las correcciones más pronunciadas, a pesar de que luego tienen grandes... mira, te lo quiero mostrar aquí, estaba buscando. Bueno, en el vídeo que yo hice profundizo mucho más estas cosas. Este simplemente es un gráfico de aquí, de esta empresa de research. Ahora mismo estamos en el año de elecciones de medio ciclo, que básicamente es la mitad del mandato de Trump. Históricamente, en base a estacionalidad, ese año, el año de elecciones de medio ciclo, es el más volátil y es en el que se producen las mayores correcciones, pero también las mejores recuperaciones. Sí. Estaba buscando una tabla que tengo ahí en mi vídeo, pero bueno, en el vídeo ese que hice lo podéis ver. Entonces, no creo que va a ser un año en línea recta, va a ser un año bastante volátil. Como puedes ver aquí, la estacionalidad suele ser bastante floja, en torno a segunda mitad, la flojez, bueno, en torno a verano así, a pesar de que luego vengan grandes subidas después de esas elecciones de medio ciclo, que son para septiembre, creo, o noviembre, no sé. El caso está en que no va a ser fácil este año, ¿vale?
Y luego hay muchas teorías de ciclos que yo estudio más a fondo en mi vídeo. Me gustan mucho las de Larry William, que es uno de las leyendas de trading de futuros. Y aquí hay una cuenta en Twitter que habla un poco de eso. Él tiene unas teorías de ciclos y en base a ciclos históricos, ciclo económico, ciclo de producción, industrial y tal. Sí, te he visto mencionarlo en Twitter. Por cierto, me seguís a JL en Twitter, ¿eh? O sea, que la verdad es que siempre que publica poniendo los puntitos sobre las síes, ¿eh? O sea, me lo seguís en Twitter. Perdona. Dale, JL. Me podéis buscar, ¿vale? Pero bueno, lo que quería decir es que sabemos que históricamente nos tocaría algún tipo de recesión antes de 2030. ¿Vale? No sabemos si va a ser en 2026, 2027. Acuérdate que nos vienen vendiendo que viene recesión desde hace 2 años, 2023, 2024, 2025, que viene la recesión, que viene la recesión. Históricamente sabemos que por teoría de ciclo nos toca alguna recesión pronto. Yo estoy convencido de que será antes de 2030. La cuestión está en cuándo viene. Y obviamente las políticas monetarias de los bancos centrales son también las causantes de que esos ciclos se alarguen más o menos, porque subidas de tipo de interés, bajadas, QE o no QE, etcétera, y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, es bastante interesante porque Larry Williams ya en su ciclo a largo plazo, él sí que hablaba de que potencialmente podíamos entrar en ese periodo de debilidad a partir de 2026, ajustando su ciclo más al corto plazo, habla de gran debilidad en 2026 con potencial recuperación. Entonces, no está del todo claro, pero a mí me parece muy interesante porque sí que es posible, en base al ciclo de producción industrial que os estoy mostrando aquí, que tengamos algún tipo de recesión antes de 2030, ¿vale? Y eso podría empezar segunda mitad de 2026, final de 2026 o 2027. Obviamente no lo sabemos, pero sí que voy a estar muy atento a todo esto porque sabemos que está todo en máximos. Sabemos que hay muchísima incertidumbre, sabemos que hay desconfianza en los sistemas, en los bancos centrales. Y como hemos visto, yo creo esta semana, cualquier excusa es aprovechada también por los algoritmos para vender. No solo posiblemente en los metales, sino también en el SP500, que hemos visto una pequeña corrección, ¿no? Perdón. Entonces, yo este año 2026... Nos abrochamos los cinturones, JL. Nos abrochamos los cinturones, ¿no? Perdón, por eso digo que yo en mi canal siempre lo digo, hay que tener protección, llámalo cobertura, llámalo hedge, llámalo puts, llámalo cash, cuando puedes, no cuando debes. Porque cuando debas va a ser demasiado tarde. Sí, totalmente. Entonces, yo ya empiezo a prepararme un poco. Porque sí que creo que podemos tener cierta corrección y podemos ver incluso oportunidades, ¿no? Como mostraban estos gráficos. La verdad es que no lo sabemos, ¿no? Cuando todo el mundo está muy eufórico, muy alcista, muy positivo en los mercados, es cuando suelen venir los sustos. Un poco por teoría de opinión contraria, ¿no? Y era cuando todo el mundo nos vendía que venía el apocalipsis, cuando yo tenía clarísimo que había que comprar, ¿vale? Y así lo hemos comentado varias veces en el canal. Entonces, por eso digo, yo creo que ya hay que empezar a tener un poco de cuidado. Eso no quita que este año sea un año buenísimo para empresas de inteligencia artificial y todo el tema relacionado, ¿no? con tecnología y tal. Pero bueno, hay sectores donde el dinero puede empezar a rotar. Hemos visto bastante rotación a lo que serían los small caps, a las empresas de pequeña cotización. Y tiene mucho sentido porque muchas de las políticas de Trump supuestamente van a favorecer a la economía, entonces pues se suelen ver rotaciones de tecnología a otros sectores que están más rezagados, como era el caso del Russell. El sector del petróleo, que lleva estando muy castigado, como hemos visto, el petróleo muy bajo, ahora está empezando a subir bastante. Lo hemos visto en empresas como ExxonMobil, también con esos rumores de que se van a Venezuela y todo este rollo. Entonces hay muchos sectores donde el dinero está rotando. Los inversores siempre van a ver dónde rotar su dinero. Y ahí, hablando de rotaciones, me pregunto yo, imagínate, porque supuestamente hemos visto un movimiento de 15 trillones de dólares en los metales, en oro y plata. Imagínate que 1 trillón de esos dólares de rotación girase a Bitcoin o girase a otro tipo de activo. Pues yo es que eso... Yo creo que es un tema, cuando hablamos de rotación, JL, yo es un tema estructural, ¿vale?
que lleva tiempo, y cuando digo tiempo hablo pues meses o lo que sea. Es decir, pues lo que comentabas antes, dices, pues mira, está saliendo dineros o growth no está tan de moda y los inversores están entrando en, ¿qué voy a decir? Small caps, ¿no? Como mencionabas. Pero vamos, que un tío o un fondo que venda oro se vaya a poner a comprar Solana, ¿sabes? Pues hombre, no lo ve. Yo personalmente me refiero como cambio de estrategia, pues no lo veo. O sea, no veo como a un fondo que pueda vender, yo qué sé, o hace cash vendiendo, ¿qué voy a decir yo? 1.000 millones de dólares en oro, llegue y te ponga a comprar Solana. Pues no sé. No. O sea, esa rotación cuasi inmediata de que muchos criptobros lo tienen idealizado, ¿no? Es que, claro, el oro ha perdido 6 trillones, va a ir todo a XRP, hombre. No sé. No, Para mí eso que no lo no, ¿eh? creo, pero sí podría haber cierta rotación, Para mí que especialmente no, ¿eh? porque Bitcoin está ahora mismo en una zona de Sí, descuento. correcto. Si yo, de hecho, de los activos que soy Hablo, más positivo en hablo de 2026, algo pequeño, o sea, simplemente un 1% de ese trillón sí. que se moviese a Bitcoin sería brutal para Bitcoin, Si ¿no? yo, Pero si obviamente no lo sé. yo soy extremadamente o razonablemente positivo para Bitcoin, sí, creo que va a haber oportunidades de compra. No sabría, a ver, no tengo bola de cristal, no tengo ni idea en cuánto, no lo sé, pero creo que va a ser un año en el que pueda haber oportunidades de compra estratégica para varios años, ¿no? Al estilillo dragón, ¿no? Ya, como he mencionado antes, tú compras en ciertos momentos para ir haciendo, pues eso, a la cena, para ir haciendo tal, y ir acumulando los momentos buenos, y creo que 2026 puede ser un buen momento para acumular Bitcoin, sinceramente. Pero tiene que llegarse el caso, etcétera. Estamos todavía en enero. El año es largo y creo que puede ser una buena oportunidad para poder tener o aumentar una posición ya existente en Bitcoin o empezar a crear una desde cero, ¿no? Yo no creo que sea tal. Pero ya insisto, yo lo de la rotación soy poco fan, ¿eh? Yo lo digo mucho en Twitter, no lo veo, porque ahora todos los trillones que han desaparecido de oro y tal, que son papeles, o sea, se han cambiado papeles. O sea, simplemente habrá ganado gente un montón de liquidez, habrá gente no sé qué. Bueno, pues sí, pero que haya rotaciones cuasi inmediatas o en un mes o en 2 semanas o en 5, pues no lo sé, sobre todo cuando hay una filosofía de inversión que no es exactamente la misma, ¿no? Pues yo puedo rotar dinero de, ¿qué te voy a decir yo? De Nvidia a Apple, por decir algo, ¿no? O sea, oye, pues Apple, pues ahora veo una oportunidad aquí en tech y me voy aquí o me voy allá. Dices, pues venga, vale. Pero entre ciertos activos es algo más complejo, sobre todo porque los que están invirtiendo son fondos que tienen unas estrategias claras, tienen un capital allocation, decir, oye, pues yo tengo que tener por ejemplo, un 15% en oro, ¿no? Por temas de documentación de fondo, ¿no? Entonces, oye, puedo manejar y reducir ese un 3% o un 4% cuando el oro está muy alto y llevarme ese cash extra a pillar otros activos, ¿no? Pero son, vamos a decir, rebalanceos de cartera ligeros, ¿no? Pero que eso, es decir, nada, todo para un lado o todo para otro. Yo soy bastante poco dado pensar que eso pueda ocurrir. Insisto, creo que se van a dar oportunidades buenas para Bitcoin en 2026. Todo esto, por supuesto, nos lo tomamos como me tomo yo los cafés, con leche, así en vaso, calentita, palillo en la boca y opinión como que no queda cosa, que nada de lo que estamos diciendo ni JL ni yo es ni consejo de inversión, ni Sí, estas chicos son hace nuestras da. ideas locas. Estamos aquí generando, y estamos en cosas que evidentemente vamos muy alineados, en algunas otras pues algo menos, pero es una charla de amiguetes. O sea, yo me traigo aquí a JL a hablar como, bueno, pues tuviera un canal de fútbol, estaremos hablando ahora del Madrid o del Barça, ¿no? Pero por decir algo, no es que nosotros podamos arreglar nada del Madrid o del Barça, pues esto igual pues eso, con la inversión y con los activos financieros. Entonces, ya digo, todo esto son opiniones genéricas y creo, sinceramente, una opinión, ¿no? Pues digo, que Bitcoin puede dar oportunidades. Sí, mira, antes de pasar a darte mis ideas de Bitcoin, quería mostraros también este gráfico que me parecía interesante, un poco en línea con eso de los ciclos que hablábamos. El 70% de las veces hay debilidad marzo, abril, mayo, ¿vale? Y creo que los datos que veíamos de estacionalidad son bastante claros. El 90% de las veces hay fortaleza a partir de septiembre.
Entonces, si este año efectivamente tenemos una corrección interesante en los próximos meses o verano, puede ser una oportunidad muy buena en los mercados Exacto, financieros. ¿Vale? exactamente. Sí, sí. Eso es un poco una opinión. Obviamente luego puede cambiar, puede ser en Sí, 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 lo que octubre, estamos puede ser... comentando, estamos así, generando, generando. El tema Bitcoin, mira, obviamente no lo sabemos a ciencia cierta. Ahora tenemos una corrección bastante potente, ¿no? Y de hecho ha roto esa media semanal de 100 sesiones, estamos volviendo a un nivel anteriormente donde se hubo una acumulación, estoy viendo ese RSI que ya está llegando a zona de sobreventa, entonces sí que creo que estamos ante una oportunidad interesante de Bitcoin. El problema está en que no sabemos si estamos, como decía antes, efectivamente ese ciclo de 4 años que se cumplió en octubre, pues ha funcionado y ya estamos en un mercado bajista, parecido como hemos visto anteriormente. Te das cuenta como aquí también se rompió la Sí. media de 100 sesiones y nos fuimos a un mercado bajista, eso es lo que no lo sé, que nos podríamos ir incluso hasta la de 200, que sería la oportunidad ideal para comprar o no. Entonces voy a estar muy atento, pero sí que creo que está ocurriendo algo y que también Bitcoin está siendo manipulado, ¿no? Porque, como he dicho, había inestabilidad política, geopolítica, falta de confianza y hemos visto el oro, las acciones subir, Bitcoin no lo ha estado haciendo, ¿no? Sí, Por sí. alguna razón ha estado suprimido. Sí que en Estados Unidos hay algo interesante, que es esa nueva ley, lo que llaman el Crypto Market Structure Bill, o algo así, como el mercado de la estructura de cripto, ¿no? La estructura del mercado de cripto, lo que sea, que no terminan de aprobar. Y esa ley es muy importante para Wall Street, porque es la ley que les va a permitir emitir sus propios stablecoins, que es algo que están intentando negociar, y es la ley que les va a dar total luz verde para ellos empezar a poder recomendar a sus clientes Bitcoin como parte de su estrategia de inversión. Algo que muchos bancos ya han comenzado a hacer, pero por alguna razón no terminan de aprobar esa ley. Esa ley a principios era muy esperada por la industria cripto, empresas como Coinbase, exchanges y tal. Luego en el Senado han empezado a modificarla mucho más favorable para Wall Street y no para la industria de cripto. Y obviamente eso me gusta. Entonces, ahora mismo hay una fuerza de poder ahí, por ver quién se queda este pastel. Y eso es una de las razones que a mí me hace pensar que tienen el precio más o menos suprimido. Porque están viendo quién se queda con este pastel. Es un pastel en el que ha entrado Wall Street y ha apostado bastante fuerte. Y obviamente si hay dinero ellos quieren estar ahí. La idea original de Bitcoin descentralizado, anónimo y tal, olvídate, eso ya desapareció, porque ahora esto va a estar más controlado que nada por los gobiernos. Sí, sí. Y a gobiernos como el de Estados Unidos le interesa, de hecho, que la gente esté metida en un blockchain, porque de esa manera no se escapa nadie, ¿no? Del flujo de dinero, te pueden requisar, te pueden imponer impuestos o lo que necesiten, lo que Rastrear, quieran. etcétera. Entonces, yo sí creo que por las razones que argumentaba antes, ¿no? Que hemos visto el ciclo industrial, el tema de producción, la economía americana se espera que siga creciendo. Sí que creo que no estamos en el mercado bajista de cripto. Técnicamente podría ser que ya estamos entrando en un mercado bajista, pero creo que todavía tiene algún tipo de oportunidad de subir. Más que nada porque estamos esperando esa aprobación de la ley. En el momento en el que se apruebe esa ley y Wall Street tenga luz verde, total claridad regulatoria, marco regulatorio, eh, sí podemos ver bastantes entradas de capitales a cripto. Si va a haber una rotación o no, no lo sé. Simplemente digo que si hubiese una rotación de 1 trillón de dólares, pues a Bitcoin eso le impactaría muchísimo, porque el mercado de Bitcoin ahora mismo creo que es, vamos a verlo. 1,7. Sí, exacto, era como menos de 2 trillones, ¿no? Sí, Entonces, algo menos. dos Bueno, punto unos seis del 7. total mercado de Sí. cripto, 1,7 será Sí, con la el... bajada de hoy unos 6 o así, pero vamos, estaban dada por unos 7, 8 o así cuando lo vi ayer. Claro, excluyendo stable, a ver, Claro, claro, claro. los totales, esto, el total, a ver, que hay una gráfica que te muestra sin Ethereum o algo así, ¿no? 700 A billones ver. son simplemente los altcoins, entonces pues eso, Bitcoin será uno Sí, y algo, ¿no? 1,6, 1,6. Sí. Bueno, el caso está en que puede ser interesante. Obviamente, vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que esa ley va a ser clave
para Bitcoin. Si no, ahora mismo pues estamos en un nivel bastante interesante. También voy a estar muy atento a ver cómo evoluciona. Yo tenía confianza de que no íbamos a tomar ese mínimo que se puso en noviembre. Y de hecho, es que hace pocos días estábamos en 90 y tantos. Sí, Creo que esta sí, semana, ¿no? sí, sí. Hace pocos días estábamos en 96. Entonces, yo creo que aquí hay cierta manipulación también por parte del el Financial Del Cartel. establishment, del establishment. Que a ellos piensa que les interesa acumular muy bajo antes de empezar a vendérselo a sus clientes. Totalmente, sí, sí. Especialmente si saben que viene una ley que les va a favorecer todo esto, ¿no? Y les va a permitir tener stablecoins y tal. Entonces, igual por ahí van los tiros. Obviamente no lo sé, son mis ideas locas, especulación. Y bueno, nos enteraremos de algo más adelante. Pero bueno, hay que estar atentos. Podría ser una oportunidad Totalmente, yo curiosa estoy de para el acuerdo, Bitcoin. totalmente. Estoy Podría ser totalmente una de acuerdo. oportunidad Pues, curiosa. No hay que tener miedo en las correcciones, si acaso hay que apagar el ruido y empezar a ver oportunidades donde todo el mundo ve, pues eso, ruido y catástrofe, que es lo que puede estar pasando ahora mismo con los metales, con Bitcoin y vamos a ver cómo evolucionan los mercados. Como digo, 2025 creo que va a traer mucha volatilidad por todos lados, entonces voy a intentar protegerme o tener algo de dinero listo para desplegar cuando se den oportunidades y más o menos así es como lo voy a jugar en base a todo lo que me estaba me comentando. parece una muy buena jugada, JL, porque yo pretendo hacer lo mismo. Lo que no nos podemos cegar es por el verde y por las subidas. Hay que ser conscientes de que hay fluctuaciones y hay volatilidad. Y tenemos por delante un año potencialmente muy, muy movidito. Sí, sí, Entonces sí. vamos a ver qué ocurre. Pues muy bien, yo creo que hemos cubierto prácticamente todo lo que queríamos cubrir, ¿no? Hemos cubierto mercados, hemos cubierto oro, plata, hemos cubierto Bitcoin, hemos cubierto oil, hemos cubierto expectativas, hemos cubierto el dólar, Sí, hemos hemos visto cubierto, el ciclo presidencial, la sí, estacionalidad para los la mercados, estacionalidad también. 2026. Pues yo creo que nos ha dado de sí, ¿no? La charla de amiguetes, ¿no? JL, Sí, 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 bastante interesante y fascinante. bastante Estamos viendo interesante. momentos históricos, ¿no? A caídas en los Y metales, el tanto. Bitcoin rompiendo niveles también. Y tanto, ¿no? Esto es para cuando dentro de tres Bastante. años y tal, aquel día que cayó la plata 29%, y ahí pues cuando voy a colocar este episodio, decir, toma, así pasó, paca, Bueno, esta caída de recuerda. los metales va a ser recordada históricamente, Sí, sí, eso sí, sí, seguro. totalmente, totalmente. Es una auténtica locura, momento histórico que realmente estamos teniendo muchos momentos históricos. En los últimos 4 o 5 años tengo la sensación de que la vida, ya no en inversión, sino en general, en política, en Totalmente. sociedad, en mercados, en todo, gira cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido. Y se nos queda antiguo lo del año pasado, hace 4 meses, 3 meses, se nos queda antiguo. Fijaos lo que ha pasado solo en enero. Solo en enero. Estamos a 31 de enero 2026 y lo que ha pasado, la cantidad de cosas que han pasado en solo un mes. Pues eso, comparte resaca navideña de por medio y tal, que ya le quitas la primera semana, pues fijaos la cantidad de cosas que han pasado. Con lo cual tenemos por delante un 2026, como ha dicho JL, la mar de interesante, va a dar quebraderos de cabeza, va a dar oportunidades. Y bueno, y la idea es, como dice JL, pues estar preparado, estar preparado para todo, estar preparado con las espaldas bien cubiertas y estar preparado también con la pistola cargada, ¿no? Esa es la idea principal. Sin duda, sin duda. Y luego ya si te metes a hablar del tema político, pues ya sabes lo Buah, turbulento que está por bueno, todos lados. bueno, nos Entonces, vamos a 5 horas. Yo es que prefiero podemos, no lo entrar que te ahí. quiero decir es que la incertidumbre en los mercados puede aumentar rápidamente Puede en ser cualquier totalmente. momento, con los movimientos de Estados Unidos, con los movimientos geopolíticos y todo este tipo de movidas que Totalmente. hay. Conforme nos acerquemos a 2030, no me cabe duda que vamos a ver volatilidad a saco. Con la tele, sí, sí. Va a ponerse todo muy, muy, muy interesante. Y para no perderse nada de todo lo que ocurra, ya os ha dicho JL que tiene un Telegram, que tiene un Twitter, que tiene un canal de YouTube. Yo os lo voy a dejar, en comentarios todas las coordenadas de JL, que ya sabéis, es un habitual
aquí en el canal Dragón, que me encanta tenerlo conmigo cuando pasan cositas, ¿no? Y sobre todo cuando quiero saber un poco qué puede pasar en un futuro a 4, 5 o 6 meses. Le tengo en marcación rápida. JL, cuéntame cómo lo ves. Y esencial, ¿eh? Ya digo que lo tengáis vosotros también en marcación rápida en YouTube, marcación rápida Twitter, marcación rápida en Telegram, ¿eh? Y nada, agradecerte, JL, no te voy a quitar más tiempo, yo creo que hemos cubierto todo y nada, hasta cuando quieras, hasta la próxima. Ya sabes que me llamas a la puerta y entras. Siempre un Entras sin placer, llamar, un honor estar aquí. De hecho, entras sin llamar. No hace falta que entra como si estuvieras en casa. Es un placer estar aquí, la verdad que me lo he pasado genial y son temas fascinantes que me apasionan. Así que muchas gracias también por tus ideas y he aprendido mucho en esta charla, así que espero que a la gente le aporte valor y nos lo haga saber en comentarios. Nada, por supuesto, me dejáis muchos comentarios, ¿qué opináis? ¿Cómo veis este 2026? ¿Creéis que el rally de oro-plata ha terminado? Pregunta 1. ¿Creéis que puede haber oportunidades de compra de Bitcoin? Pregunta 2. ¿Creéis que efectivamente el dólar va a caer y va a haber potenciales problemas inflacionarios en la segunda mitad de año? ¿Cómo creéis que va a salir o va a evolucionar este SP500? Si va a clarificar y pasar claramente los 7.000 o se ha encontrado con un poquito ese tope de 7.000, hay un nivel crítico más difícil. Bueno, pues todas las ideas de todo lo que hemos hablado me encantará leeros. ¿Por qué? Porque en comentarios ya no es que solo aprenda de JL, es que también aprendo de vosotros. O sea que, chicos, hasta la próxima. JL es de tocar poco, pero yo soy de tocar mucho, con lo cual os lo tengo que decir. Que si no lo toca no es tuyo.